que tiene el periódico de mañana, sino que el usuario también pasa a ser una suerte de cazador furtivo que está en internet buscando contenido, que tiene hambre de información y la puede buscar, y al mismo tiempo es alguien que puede producir contenidos. Es alguien que puede decir lo que está pasando, lo que se le ocurre, lo que quiere denunciar, lo que le molesta, lo que vive. Y no solamente lo puede decir y tiene todo el derecho a hacerlo, porque además toda la legislación internacional y nacional les da igualdad de condiciones a los ciudadanos frente a los periodistas. Cualquier persona tiene derecho a la libertad de expresión. No hay ningún privilegio para aquel que tiene un carnet o un chaleco o trabaja para un periódico. Ningún privilegio. Y ahí sí les hago entonces la pregunta, a ver si en el chat me lo pueden responder. ¿Qué creen ustedes que diferencia a un periodista de un ciudadano? Sigo entonces. Los ciudadanos tienen esta enorme capacidad de generar sus propios contenidos, sus propias experiencias, sus propias comunidades. Los periodistas en teoría también lo pueden hacer. Algunos lo hacen con sus medios de comunicación y otros lo hacen por su cuenta. Y no es una competencia, es más bien una suerte de colaboración. Porque para nosotros los periodistas significa ahora que tenemos la calle, y en la calle podemos hacer cobertura, en la calle le preguntamos a la gente, en la calle buscamos la información, la fuente informativa. Eso está muy lindo, eso está muy bello. Vamos a los centros de poder, a los sitios donde se toman decisión, pero además ahora tenemos la cibercalle, ahora tenemos este entorno digital, este espacio de interacciones infinitas humanas, absolutamente humanas. No es que la gente entre a internet a ser falso, somos nosotros, siendo nosotros en internet, aunque pueda haber seudónimos y otras cosas. Y en esa cibercalle también nos enteramos de la vida de la gente. También descubrimos expertos en temas, gente que está en primera fila de un acontecimiento, gente que tiene una posición privilegiada porque sabe mucho de un tema o lo está viviendo y entonces lo puede narrar, gente que puede compartir una misma cosa desde distintos puntos de vista. Para el periodista significa un entorno rico, abundante, hermoso, no una amenaza a su trabajo, no un gran problema porque ahora hay que competir con la gente. La única competencia que hay es por la atención. La competencia que hay es porque me hagan caso, para que esas 10 horas de conexión que pasas al día, esos 12 horas de conexión que pasas al día, dedícame 5 minutos, dedícame 1 minuto, dedícame un tweet, dedícame 20 minutos para mi podcast, 30 minutos para mi web show. O sea, estamos compitiendo por atención. Y evidentemente nos estamos dando cuenta que las audiencias van por lo que necesitan. Como tienen el control remoto en su mano y pueden seleccionar todo lo que consumen, bueno, se privilegian los contenidos de entretenimiento por encima de los informativos, se privilegian los contenidos que son agradables, que son placenteros, por encima de los que son duros y difíciles, de los que son los que te van a golpear mucho. Se privilegian contenidos que pueden ser asociados a curiosidades por encima de cosas que pueden parecer aburridas, porque qué aburrido es el poder y qué aburrida es la hiperinflación. Entonces viene el juego y es donde quería llevarlos al siguiente nivel. Nos toca como periodistas no solamente escuchar a las audiencias, escuchar lo que dice la gente, leer. No moca con esto porque no se trata de ver qué hay en las tendencias para hacer noticias sobre eso y subirte a la ola. Eso es baja, eso es poca cosa. Es estar pendiente de qué dicen los grupos de los que estás interesado, los grupos con los que trabajas, no para darles lo que ellos quieren, sino para saber qué necesitan. Son dos cosas muy distintas. En ocasiones el periodismo tiene la gran responsabilidad de ser incómodo, y no solamente con el poder. A veces toca ser incómodo con las audiencias, con la gente que debería movilizarse o debería tomar mejores decisiones o debería salir del letargo. El periodista tiene que sacudirlo, el periodista tiene que decir, aunque usted sea la audiencia y sea la que escoja leerme o no, lo que usted piensa es mentira, o lo que usted piensa es ridículo, o lo que usted piensa no es cierto, y sacudir ese espectro de opinión pública. Entonces ahí hay una relación interesante entre el periodista y su función y la gente. Por eso voy a revisar si alguien respondió la pregunta. La pregunta de qué diferencia a un periodista de una persona. Julio Villamizar dice,
A mi parecer, la diferencia es que el periodista se supone que tiene ciertos estudios para saber de qué debe informar. Vivi Torres está haciendo ruido y silenciar el micrófono. Villamizar dice, a mi parecer la diferencia es que el periodista se supone que tiene ciertos estudios para saber qué debe informar, la mejor forma de hacerlo con veracidad y de manera oportuna. Mariolis dice, los ciudadanos nos sirven como medio para absorber las diferentes versiones de alguna noticia y nosotros como periodistas somos los que vamos a tomar toda esa información, compilarla y llevarla a una mayor masa de una forma simple y con mayor detalle de lo que el público realmente necesita saber. Adrián Ochoa dice, es cierto que el citizen journalism está en auge dada la prontitud que otorgan las redes sociales. Sin embargo, el periodista es el que tiene las herramientas para contrastar la información y para poner esa información en bruto dentro de un contexto. Armando Colina dice, yo considero que la diferencia se basa en todo lo que has expuesto, la formación necesaria para poder definir cuál es la agenda pública en una sociedad y así definir qué es lo que necesita ser mostrado en los medios por su utilidad al construir el presente social. ¿Okay? Keiler Guillén, y ya con este cierro, dice, la diferencia entre un periodista y un ciudadano es la capacidad que tiene el profesional de la comunicación para entender los principios periodísticos, la ética y la libertad. Okay. Lo voy a responder con una sola palabra y luego lo hago más complejo. Lo que diferencia un periodista de un ciudadano es el método de trabajo. No es que el ciudadano no tenga método, el ciudadano puede tenerlo, pero el periodista debe garantizarlo. Debe garantizarlo. El periodista tiene que saber que una vez publica algo es porque le está dando a la gente la confianza, en teoría, de que eso que dice ya fue procesado, ya fue preguntado a fuentes independientes, ya fue verificado, ya hay un lugar donde contrastarlo y la gente puede hacer rastreo de esa información para llegar al origen y decir, sí, esta persona fue honesta en su búsqueda, fue honesta en lo que consiguió y lo que me está relatando es verdad. Entonces es el método. Lo que diferencia es el método. Y muchos de ustedes lo dijeron de una manera u otra. Es decir, estas personas tienen capacidades para, todos narramos cosas, pero el periodista tiene la obligación de procesarlo. Por eso es que esa discusión loca de si el periodista es o no objetivo es secundaria, está superada hace rato. No porque hace rato se dijo, es que somos sujetos y por lo tanto somos subjetivos. No. Es que el método es el que resulta objetivo. Cuando tú aplicas el método de trabajo o cuando cuentas con editores y los editores te critican, te piden, te exigen. A mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar para publicaciones internacionales en las que de pronto hago un artículo de 3 páginas y lo envío y recibo 60 preguntas. Preguntas donde el editor me dice, pero ¿esto de dónde lo sacas? ¿Esto cómo lo sé? ¿Esto de dónde lo confirmo? ¿Este dato de dónde salió? Ellos mismos tienen una unidad de fact-checking, no como la conocemos ahorita, que es para desmentir al poder, sino de fact-checking de que los tipos llaman al entrevistado y le dicen, ¿de verdad usted le dijo esto? ¿De verdad? Y hacen todo un compilado para que cuando salga el producto esté bien hecho. Entonces, hay un método de trabajo. Eso significa que lo que dice un periodista, estoy hablando en teoría, tiene cierto estándar de calidad que no te lo da automáticamente, insisto, tener el carnet o tener un chalequito o tener la marca de un medio, sí, porque la gente se empieza a tener un apellido, y que soy Luis Carlos Díaz de El Diario Fulano, ¿no? Como que el medio fuese tu apellido. No es eso, aunque los grandes medios podían antes garantizar cierto nivel de calidad. No es eso lo que te da la esencia, te la da que tú seas lo suficientemente honesto como para usar ese método de trabajo y que el resultado sea bueno. Mosca, porque eso también significa que la audiencia tiene cierta ventaja de velocidad. La audiencia va a hablar más rápido, va a decir más cosas, va a opinar, va a meter ruido en la conversación, va a decir cosas ciertas, va a decir cosas falsas, va a reaccionar a cosas que todavía no están verificadas. Y por eso es que uno llega a internet y es como que el chiste ya lo contaron y todo el mundo se está riendo o está indignado y tú llegaste tarde siempre. Pero cuando lo diga el periodista, en teoría está sustanciado, en teoría es verdad. ¿Okay? Entonces, eso asúmanlo ustedes como una capacidad, como un poder, porque el rol del periodista es un rol fiduciario. Cuidado con esa palabra, fiduciario. Significa que la sociedad le entrega, le lega esa responsabilidad. Porque aunque todos podamos ser periodistas ciudadanos, aunque todos podamos, en teoría, producir contenido y publicarlo, no le puedes exigir a todas las personas
que dediquen todo el tiempo de su vida a confirmar toda la información que reciben. Eso es básicamente ridículo. Decirle a la gente, bueno, confirma tú y tú y tú y tú qué dice esta cadena de WhatsApp. Eso es de locos. Por eso ustedes, sin importar en qué semestre están, y es una cosa que a mí me parece hermosísima, una vez ustedes ponen el pie en la facultad, ponen el pie en la escuela de periodismo, ya para su familia entera, ustedes son los que le confirman si lo que está pasando es cierto o no. Y dígame si es verdad o es mentira. Es decir, ya tu abuela, tu tía, tu hermano, ya todo el mundo te pregunta, ¿esto pasó de verdad? ¿Tú qué sabes? ¿Tú que estás más cerca? ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Qué te dicen? ¿Sabes? Porque en teoría la sociedad asume esa confianza que él entrega a esa persona. Lo mismo pasa con los médicos, Mosca. Los médicos se rigen por unas normas, se rigen por un código de ética, se rigen por un montón de cosas. Pero en esencia, lo que diferencia a un médico de una persona es que el médico tiene un método de trabajo. Cuando yo tengo un dolor de barriga, le digo a mi abuela y mi abuela agarra una hierba, la mete con agua, un guarapo y me lo da y ya. Eso no lo convierte en médico y jamás será médico. Pero cuando yo le digo a un médico que me duele la barriga, él sabe qué tengo yo. ¿A ustedes les ha pasado eso? El médico sabe qué tengo. La respuesta es que el médico no lo sabe. El médico te va a preguntar, oye, ¿desde hace cuánto tiempo te duele? ¿Cómo te duele? ¿Qué comiste? ¿Te ha pasado antes? Es un dolor muy fuerte, es arriba, es abajo, es ácido. O sea, el médico tiene un método. Y si te dice, oye, yo no sé qué es, vamos a hacerte esta prueba, vamos a hacerte este análisis, este examen, un examen de heces. O sea, él aplica un método para poder dar un diagnóstico. Entonces, eso es lo que uno tiene que garantizar. Ustedes tienen que garantizar que están aplicando un método. Y por eso, escuchar a la gente es clave, es fundamental. Mosca con esto porque no significa que todo el mundo tiene su verdad o todo el mundo tiene su pedacito de verdad. Significa que el periodista tiene que entender que la verdad es una construcción social, pero hay cosas que son objetivas, que ocurrieron, y lo que te toca es recrearlas, contarlas, decirlas de la manera más honesta posible para que se aproximen a aquello que pasó de verdad. Ahí hay un punto que es apasionante, porque en entornos polarizados como el nuestro, en entornos como el venezolano, y ya está pasando en México, en Estados Unidos, en España, en países polarizados, donde cualquier cosa que ocurra tiene dos puntos de vista y la gente se pelea, el periodista tiene el reto de seguir narrando las cosas que son verdad. Y a veces descubrimos que la verdad es aburrida. La verdad no está al servicio del conflicto, no está al servicio de las partes políticas. El ejemplo que siempre uso para esto es el episodio en Frontera de la ayuda humanitaria que iba a entrar. Ustedes recordarán que el camión estaba en el puente, había un enfrentamiento entre policías, colectivos, presos de Iris Varela y unos manifestantes encapuchados y golpes para acá y para allá y piedra por un lado y para el otro. Y lo que ocurrió es que de pronto el camión de ayuda humanitaria se incendió. La versión del gobierno fue, lo quemó el Imperio y lo quemó Juan Guaidó y lo quemaron los guarimberos porque querían hacernos quedar mal a nosotros. La versión del otro lado, la versión de los protestantes era, no vale, esto lo incendiaron los policías, lo incendiaron los colectivos porque no quieren que la ayuda humanitaria entre a Venezuela. ¿Saben qué ocurrió en verdad? Que en el intercambio que hubo de piedras y bombas Molotov, hay una bomba Molotov de un muchacho que se desvía, es decir, la lanzó mal, le salió mal de la mano y cayó en el camión y lo quemó. Es decir, fue un accidente. No era intencional, no estaba en el plan. Incluso una periodista de Telesur mintió y mostró a un muchacho con una pintina de agua diciendo, ahí está echándole gasolina al camión. Una cosa loca porque el chamo hubiese explotado. Pero la verdad, era aburrida. Es que un chamo tiró una molotov mal y se quemó el camión. Fue trágico para todas las partes, fue un momento horrible, pero cuando cuentas la verdad, la gente deja de interesarle. Pero te toca decir, epa, ya va. Aquí hay muchas cosas de fondo, aquí hay cosas que contar, y la verdad no tiene por qué ser una munición a favor de tu parte del conflicto. Así que ahí tenemos también un reto. Para ir cerrando, porque igual pudiese hablar de periodismo muchas horas, hablar del entorno digital es hablar de la capacidad que tienen ustedes en este momento de tener un blog, es decir, una página personal propia donde generen sus contenidos, un canal de YouTube, un canal de podcast donde pongan sus audios, un Twitter donde puedan hacer contenidos breves, interesantes y además llevar gente a sus plataformas más grandes, un Facebook donde pueden compartir con ciertas personas y también llevar tráfico, aunque Facebook está de caída, un Instagram que les permite
difundir imágenes, videos, cosas muy ricas en términos visuales y pueden quedarse dentro de Instagram o tratar de ganar visitas, pero la ventaja hoy es que pueden existir en muchos espacios. Y como estudiantes de comunicación, yo lo que les diría es que por favor no esperen a graduarse, no esperen a salir de la universidad para empezar a alimentar esos perfiles públicos de ustedes. Entiendan esos perfiles como que son sus portafolios, como que son sus currículum, son las cosas que yo voy a ver si les tengo que dar trabajo, son las cosas que voy a revisar para ver qué les gusta, qué no les gusta, cómo se portan, si escriben bien o no, si tienen buena ortografía, si tienen buena pluma. Eso es lo que va a hablar por ustedes. Y en mi experiencia, al final, son esos buenos contenidos digitales lo que hace que más bien el trabajo te llame, no que tú tengas que salir a pedir trabajo. Es que la gente dice, oye, eso que estás haciendo en tu perfil es tan bueno, es tan interesante que quisiera que lo hicieras conmigo, o lo hicieras para mí, o lo aplicaras a mi empresa, o lo aplicaras a mi medio de comunicación. Entonces traten de ir especializándose por temas, porque si hace mucho rato dije que la realidad es cada vez más compleja, pues dentro de esa realidad necesitamos que los periodistas también empiecen a ser específicos, también empiecen a tener un tema en el que puedan profundizar. Porque, por ejemplo, llegó una pandemia y, oye, qué chimbos son los periodistas deportivos narrando la pandemia. De verdad, son muy chimbos. Están contándome si el jugador puede o no jugar o si se reactivó o no la liga. Y qué chimbos son los periodistas económicos, y bueno, que a veces se mezclan. Y qué chimbos son los periodistas de sucesos para narrarme la pandemia, porque para ellos es si entraron 3 muertos o 2 muertos o 5 muertos a la morgue, si sacaron o no un enfermo. Para esto necesitamos periodistas científicos, periodistas que trabajen en el área de salud, periodistas que tengan la sensibilidad como para saber entrevistar médicos, sociedades médicas, para leerse unos papers de investigación, para que no copien y peguen las cosas que dice la BBC o Reuters porque sí, para que entiendan qué es la OMS. Para eso necesitas ser un periodista especializado. Y te puedes especializar de varias maneras. O lo estudias en la universidad, que a veces hay electivas, o haces los chorrocientos cursos que hay en internet de cosas, porque hay guías de cosas. Si tú te quieres especializar en género, en derechos humanos, en niñez, en minería, en trata de personas, en narcotráfico, lo que sea, vas a conseguir en internet guías. Periodismo para trabajar economía, periodismo para entender el narcotráfico. Esas guías están escritas, las hace la Universidad de Texas en español, la publica. Ese conocimiento está en línea y ustedes pueden especializarse por su área. Y en tercer nivel, otro modo de especializarse es empezar a generar contenido ya. Porque generar contenido, aunque les dé pena, aunque les dé nervio, generar contenido, escribir cosas y publicarlas, hacer video y publicarlas, va a generar varias cosas en ustedes. Lo primero es que van a desarrollar el músculo de buscar, procesar y difundir información. Eso es un músculo. Eso es un músculo que hay que entrenar. Saber buscar, saber procesar y saber publicar. Entonces, mientras más cosas publiquen, más rutinario se les hace y es como el que entrena, el que trota, el que monta bicicleta. Lo segundo es una cosa que a mí me encanta y es que si ustedes creen que tienen buenas ideas, porque uno tiene ego y uno dice, bueno, yo soy inteligente y tengo esta buena idea, lo mejor que pueden hacer es escribirla y publicarla. Y ya, para que mañana tengas otra idea y pasado mañana tengas otra idea. Pero si tienes una idea que la tienes guardada, que no la publicas, que no se lo dices a nadie, que tú crees que es la mejor del mundo, que no la confrontas, eso le van a salir telarañas allí. Te vas a quedar pensando una misma cosa, no te vas a enriquecer, no vas a poder imbricar, que es mezclar esa idea con otros fenómenos globales porque no lo confrontas. Lo mejor que puedes hacer es publicar hoy y mañana y pasado mañana, porque eso hace que aprendas a tener mejores ideas. Y eso también es súper bueno, es creativo. Yo les pregunto, ¿ustedes saben hacer cierres de textos? Es una cosa difícil. ¿Cómo cerrar un texto sin terminar con una moraleja, sin ser ridículo o cursi al final de un texto? Eso cuesta, eso hay que entrenarlo. Ustedes saben titular un texto. Titular es complicado. Ustedes saben hacer preguntas en una entrevista. Es difícil hacer preguntas sencillas, hacer preguntas que vayan al punto y que hagan que la gente te dé lo mejor de sí. Eso es dificilísimo. Eso no te lo enseñan en un semestre en la universidad. Entonces, la mejor manera que tienes para mejorar es escribir todos los días o publicar todos los días. ¿Por qué? Porque a la vuelta de un año vas a haber titulado más de 300 veces, vas a tener que haber hecho más de 300 cierres de texto, vas a tener que haber hecho 1000 preguntas.
Entonces, esas cosas que estás probando una y otra y otra y otra vez, si te escuchas a ti mismo, si te transcribes las cosas que hablas, si ves, por ejemplo, tomo un minutito para explicarles esto, no sé si hay gente interesada en radio o en podcasting o otras cosas. Un modo maravilloso de quitarse las muletillas, de que no termines diciendo, o sea, marico, huevón, toche, lo que sea. Una cosa que no termines diciendo, verdad, verdad, pero verdad. Una manera es grabarte, esa grabación la transcribes exactamente y la vuelves a revisar y ves cuántas palabras sobran, cuántas cosas dices que no necesitas decir. Yo hace un año tenía pegado es decir, es decir, es decir. Y yo no me daba cuenta. Bueno, bastó que me escuchara para darme cuenta de, uy, la estás poniendo grande. Y no es de las peores, pero qué bueno es cuando te las quitas. Porque empiezas a hacerla consciente, empiezas a ver lo ridículo que es y vas puliendo. Pero eso se logra con práctica. Entonces, no esperen a graduarse para hacerlo, háganlo desde ya para que tengan más fortaleza. Y imagínense, vamos a darle la vuelta a esto, imagínense tener que buscar trabajo y ya decirle al fulano contratante, estas son mis redes y tengo tantos miles de seguidores. O mira, estos son los trabajos que he publicado y estas son las respuestas que han tenido. O sea, es tener un portafolio súper fuerte. Entonces yo con esto cerraría, pero voy a cerrar solamente porque sé que hay un montón de preguntas y seguro por las preguntas vamos a sacar un montón de cosas. Vale, muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que en Twitter es @LuisCarlos y en Instagram es Luis Carlos Díaz B. Pero más importante es que vayan a YouTube. En YouTube tengo un canal con mi esposa que se llama Naki Luis Carlos todo pegado. Ahí estamos haciendo videos 1 o 2 a la semana con distintos temas, pero lo que estamos tratando de hacer con ese video, fíjense, el tema de la viralidad nos está costando mucho porque es información dura. Entonces, claro, la gente le cuesta dedicarle tiempo a las cosas que lo van a amargar. Pero nuestra clave ahorita es ver quiénes están reenviando esos videos a sus grupos de WhatsApp, a sus familias. Porque es una manera de decir, mira, esto que está acá es información verificada y tranquilízate. Y ha funcionado. Entonces, Naki Luis Carlos en YouTube. Voy a revisar entonces los comentarios y muchísimas gracias por su participación. Vamos a silenciar los micrófonos, Mosca, porque se puede meter mucho ruido. Adriana Ochoa, no sé si habrá nacido en la sala, ojalá. Soy una estudiante venezolana de periodismo en Madrid, maravilloso. ¿Qué iniciativa de fact-checking recomiendas a nivel latinoamericano? Sabrás que en España tenemos Neutral y Maldita.es. Sí, yo soy de hecho suscriptor de Neutral en Telegram, así que veo los informes que pasan todos los días. Creo que está Ana Pastor allí. Y Maldita es muy interesante porque Maldita.es, a los que nos están escuchando, es un proyecto que no solamente hace críticas sobre la prensa, sobre las cosas que están mal, sino que además muestra cómo hacer cosas bien. Y además, una cosa que pueden ver allí es que ellos tienen unas secciones de ciencias y se encargan de desmentir mitos, de buscar como contraste de información de cosas que la gente comparte, pero especializado. Eso a mí me gusta. En América Latina tienes Verificado, chequéalo. Hay unos en Argentina que son una maravilla, en Chile. Yo creo que lo mejor es que busques como la red de fact-checking latinoamericano que existe y ahí vas a ver las iniciativas país por país. Además, recuerda que muchos de ellos tienen los mismos financistas, porque más o menos son proyectos que se impulsan desde organizaciones no gubernamentales globales y hay ciertas iniciativas. De hecho, en Venezuela creo que hay muchos, hay como 4 o 5. Yo creo que con el tiempo se irán decantando algunos de ellos. Aviv Taham, ¿qué opinas del periodismo que es manipulado por distintos sectores para crear una matriz informativa, a diferencia del periodismo libre que es moderno apoyándose en las redes sociales? Aviv, piensa que la información es una munición que puede impactar en la opinión pública. Entonces, así como no. Tú tienes periodistas y tienes medios, y además la están pasando mal, y están en un momento terrible y están ganando muy poca plata. Pues bueno, piensa que hay mucha plata para mantener sistemas de propaganda y de mentira con periodistas y con medios y con recursos, pero para afectar a la información. Entonces estamos en un entorno en el que no solamente se genera desinformación desde el Estado, porque no te da acceso a cifras, porque no rinde cuentas, sino que además se manipula dando información falsa, creando rumores, creando cosas, creando mitos. Entonces el entorno para el periodista es muy, muy difícil.
Entonces, lo interesante de la manipulación es que tú puedes desarmarla, tú puedes darle la vuelta, tú puedes demostrar que están mintiendo, pero quizás tu cañón, tu capacidad de alcance no es tan grande. Por eso hay que cultivar audiencias, hay que tratar de generar la mayor cantidad de impacto posible. Y las audiencias se logran escribiendo cotidianamente, alimentando tus redes, tratando de ser un poco diverso, no por el tema de ser especializado no en periodismo, sino que la gente se dé cuenta que tu red eres tú y que puedes contar tu vida y que puedes contar cosas que te interesan y que puedes contar cosas periodísticas. Entonces, yo creo que por ahí viene un camino muy interesante. Armando Molina, que además es de El Bus TV, felicidades por El Bus TV. Ahora que nombro los modelos de negocio, ¿cómo podemos definir un modelo de negocio sustentable en el tiempo para un medio de comunicación digital en Venezuela? Armando, yo he discutido ese tema con la gente que termina aprobando presupuestos para proyectos en Venezuela. O sea que he tenido la oportunidad de llevar esto a distintos niveles. Estamos en un punto en el que económicamente está todo el mundo quebrado. Ya vimos que Venezuela es el país más pobre de América por debajo de Haití, y además por diseño político. Entonces, por la vía empresarial no es. Por la vía de decir, voy a vender espacios publicitarios a las empresas en Venezuela, no, eso no va a funcionar. Una ruta que se abre es que así como hay una emergencia humanitaria que implica tener recursos para el país, va a haber recursos para la cobertura periodística al estilo ONG, al estilo fundación. Yo creo que de hecho el Bus TV funciona una parte con eso. La idea es que sea mayor y que alcance para todos. Pero lo que estamos ahí entrando es en una cosa que no es sustentable en el tiempo, porque uno tampoco espera que la crisis sea eterna. Va a ser larga, va a ser complicada, pero no va a ser eterna. Entonces, yo creo que una manera de hacer esto es conseguir fondos vía financiamiento de cooperación extranjera, de proyectos especializados, de cosas que puedan servirle a otros para tomar mejores decisiones, pero en paralelo bailar pegado con emprendimientos o empresas venezolanas que en algún momento necesiten apostar por asuntos de relaciones públicas en medios de comunicación. Entonces es muy difícil, pero hoy tienes una gran ventaja y es que cuando no tienes infraestructura que mantener, sí, o sea, tú no tienes que pagar lo que cuesta el edificio del Impulso en Barquisimeto o la planta física del Carabobeño en Carabobo, o sea, cuando no tienes que mantener a 300 trabajadores de la imprenta que tienes parada, es más fácil. Porque al final eres tú, tu teléfono, una computadora, se hace más ligera la carga presupuestaria. No significa tener salarios de hambre, pero sí significa que de verdad el costo operativo es menor. Te lo pongo así más o menos. Yo recuerdo haber discutido con una buena amiga chilena que está pidiendo presupuesto para mantener un medio de investigación independiente en Chile, un medio, y son 5 personas. 5 personas, un medio, chiquitito, 5 personas que puedan investigar. Y al final, ese proyecto lo pierde porque lo gana un proyecto venezolano. ¿Cuál es la diferencia? Que esta chilena estaba pidiendo $7.500 por mes porque tiene que pagar los salarios de un periodista en Chile, que son $1.500, $1.200. Eso es lo que gana un periodista y además, más o menos, o sea, puede ganar mucho más. Entonces esta chama hacía su presupuesto, le daba $7.500, $8.000, pagaba a los periodistas y pagaba algunas cosas de mantenimiento y con eso funcionaba su proyecto. Pues resulta que el venezolano con $7.500 trabajaba un año entero y mantenía una plantilla como de 20 personas. Entonces, es injusto que los chilenos no puedan acceder a esos fondos y también es injusto que los venezolanos paguemos tan poco. Pero bueno, en ese juego yo creo que hay capacidades de entrar. Soy estudiante del UCB, me gustaría preguntar, dice Valeria Alviares, ¿qué recomiendas en estos momentos de pandemia y dificultades para poder acercarse y capacitarse en los medios digitales? Valeria, como te decía, una buena parte eres tú frente a tus plataformas digitales, generando contenidos, aprendiendo de los likes, de lo que te dice la gente, de lo que te comenta, de las métricas. No les hablé de eso, pero una de las grandes ventajas de trabajar hoy día en digital es que tienes acceso a toda la data de tus contenidos. Tú puedes saber si publicaste algo en Instagram, si recibió un like o 2 o 4. Puedes saber si te comentaron 1, 2 o 3 veces. Puedes saber si te metes en la métrica de la publicación en tu perfil como empresa, tu perfil comercial, que tienes que hacerlo si son una marca pública. Puedes ver si la gente lo envió por privado a otras personas o si la gente lo guardó. Y ahí vas viendo tus métricas. En Twitter, por ejemplo, para mí hay métricas importantes como cantidad de retweets o cantidad de respuestas. Entonces yo voy midiendo, oye, esto que dije es tan impactante como para generar retweets, esto que dije es tan impactante como para tener tantas respuestas,
O esto que dije es tan importante como para que me hayan hecho una captura de pantalla, lo pongan en WhatsApp y se haya hecho viral. Tú puedes medir muchas cosas y ver qué te está funcionando. Pero mosca con esto, Valeria, porque además en Internet puedes conseguir recursos formativos en forma de guías, PDFs, cursos en línea, que los hay. El Pointer Institute tiene montones de cursos para periodistas gratuitos. Lo que necesitas es tiempo, que es lo que menos tenemos en estos días. Pero cuidado, Valeria, y cuidado todos ustedes, porque también estamos perdiendo algo que yo siento que nos hace falta. Muy fino que tengamos Internet y que podamos formarnos por nuestra cuenta. Pero qué necesario es un editor, qué necesario es un periodista senior, experimentado, que te enseñe, que te regañe, que te diga lo que está mal, que te diga lo que no funciona, porque la experiencia vale. Quizás esa persona no sepa abrir un tweet o no sepa usar su teléfono como nosotros, pero el criterio periodístico, si ustedes pueden tener algún mentor, algún maestro, alguna persona mayor, es necesario. Y no renuncien a eso. No renuncien a esa posibilidad. Sean humildes si los van a editar. Déjense criticar, déjense editar, déjense tachar textos. Eso también hay que aprenderlo. Pasa que a veces uno está en internet y cree que se la sabe todo y publicas y la gente te da likes y te estás perdiendo la esencia, que es cómo hacer las cosas más eficientes. Entonces, mosca con esa parte que nos podemos perder. Ariana Guerrero, y de verdad que fina las preguntas. Ariana Guerrero de la ULA dice, actualmente con la censura que hay en Venezuela, ¿considera que es mejor ser periodista independiente que estar en un medio de comunicación? A ver, justo el medio te puede dar lo que yo te comentaba hace rato. Si es un medio que te permite aprender, si es un medio donde hay gente seria, mentores, donde hay gente que hace bien sus cosas, considera que vas a aprender, que vas a obtener más que un salario, vas a obtener aprendizajes. Si es un medio que son agregadores de contenido, explotadores de pasantes, que pagan mal, que lo que hacen es decirte, oye, pero le estamos dando visibilidad a tu firma, le estamos dando visibilidad a tu marca, vete de ahí. Vete de ahí porque puedes tener mucha más visibilidad en tus propias redes, en tus propios medios, con tus amigos. Me etiquetas a mí en un tweet y me dices, mira, lee esta vaina que escribí. O sea, tú puedes hacer que tu audiencia crezca. Entonces, solo asóciate a medios de comunicación que sean proyectos en los que tú creas, que vayan con tus valores y donde sientas que vas a crecer. No vale la pena perder tiempo con gente que no cree en ti, porque al final es no creer en ti, tenerte ahí agregada. Ser periodista independiente no es nada fácil, pero nada fácil. Y tener un medio de comunicación te ayuda también para la protección. A mí me detuvieron, me llevaron, bueno, más bien me desaparecieron. Y lo que hizo Unión Radio por mí es muy valioso, muy valioso. Si yo no hubiese estado en Unión Radio, se hubiese movido gente, quizás sí, tejí mis redes, tengo mis contactos, tengo amigos, pero lo de Unión Radio fue fundamental. Estar en un medio grande, a mí me permitió aprender. A ver, yo trabajé 4 años al lado de una figura de autoridad en la radio, que además nos respetó mucho, nos trató muy bien, César Miguel Rondón, y de César yo aprendí hasta cómo hacer silencio, hasta cuándo quedarte callado. Es un truco interesante, quedarte un poco callado para que la fuente sienta que no está diciendo todo y termine de darte lo que quieres en la entrevista. Funciona. Julio Villamizar ya dijo la diferencia de periodistas y ciudadanos. Mario Alejandro Rico. En el contexto venezolano actual, ¿cómo informar y no terminar en la cárcel? Mario, le estás preguntando a la persona menos indicada. El que menos puede decirte eso soy yo. Yo creo que una ventaja es que si tú estás bien especializado en un tema, es decir, que lo conoces, que sabes, que vas y vienes, lo que dices tiene más verdad, tiene más contundencia, tiene más capacidad de impacto. Y en ocasiones el poder no actúa, no es tan brutal cuando básicamente lo que dices es verdad, no, es absoluta verdad. A ellos les molesta más cuando son ataques personales, les molesta más cuando le molestas y te inventan cosas para incriminarte, que también son otros casos. Pero cuando es verdad, no van contra el periodista. No van contra el periodista porque si además tiene audiencia, si además tiene gente, les cuesta. Recuerda además que Venezuela tiene muchos más ciudadanos presos que periodistas presos. O sea, ciudadanos con
juicios abiertos y procedimientos abiertos y detenidos y torturados por publicar cosas en redes son mucho más que los periodistas. Los periodistas todavía hay cierto control, pero otros han tenido que irse al exilio. La gente de Armando Info, por destrabar, por mostrar este lío de corrupción de las cajas Club y Alex Saab, que está ahorita preso en Cabo Verde, tuvieron que irse todos al exilio, el equipo directivo. Entonces, no hay un método para esto. Yo lo que te diría es que si estás apoyado de un medio, si estás apoyado de medios internacionales, los aproveches, porque es una manera también de generar impacto público desde afuera y no vulnerarte tú aquí adentro. Yo de hecho he tenido muchos trabajos en los que ni siquiera aparezco. Termino entrevistando víctimas y entrego esa entrevista a una cosa que va a otro lugar, o estoy al servicio de otro tipo de información que puede servir para enjuiciar o que puede servir para informes de ONGs y no necesariamente que yo estoy publicando una nota con mi nombre en un medio de comunicación. Elizabeth Montoya. En Venezuela existe una ley de ejercicio de periodismo que establece el requerimiento de un título para ejercer el periodismo. Sí, Elizabeth. Esa ley existe. Se los voy a contar a los que están en esta sala, que son 48 personas, para que lo tengan ahí claro. Venezuela tiene una ley que dice que para poder ser periodista tú necesitas estar titulado y colegiado. El problema es que en 1986, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego Corte Interamericana de Derechos Humanos, se determinó, por el caso Costa Rica, que exigirle a los periodistas licenciatura y colegiatura atenta contra la libertad de expresión. Es regresivo, vamos a decir, lesiona la libertad de expresión, porque le impide a montones de personas que ejercen la comunicación como oficio poder ejercerlo. Y de hecho es utilizado por los gobiernos, sobre todo los dictatoriales, los totalitarios, para perseguir a periodistas, porque se han dado casos, por ejemplo en Perú, que el gobierno le retira la colegiatura a un periodista, entonces dice, bueno, mira, como usted no está colegiado, entonces ya no puede ejercer periodismo y lo sacamos de aquí y de allá. Entonces, en 1986, la Corte Interamericana determina eso, que exigir colegiaturas y licenciaturas atenta contra la libertad de expresión, y en este momento el único país de América Latina que no ha retirado esas leyes es Venezuela. Y es una cosa absurda. Entonces, lo que te digo es que es una ley que está contra la ley, porque nuestra Constitución dice que nos regimos bajo estándares internacionales que terminan dándole más derechos a la gente si en las legislaciones internacionales hay mayor reconocimiento a sus derechos. Entonces, básicamente, esa ley de ejercicio de periodismo está vieja, está en contra de los tratados internacionales y además desde hace más de 30 años. Eso ya tiene como 2 o 3 generaciones de antigüedad. Visto de otra manera, hay periodistas que te dirán, bueno, pero entonces los periodistas ciudadanos nos van a quitar el trabajo. Mira, si a ti te quita el trabajo un tipo que no estudió como tú, que no sabe las cosas que tienes tú, que no tiene los contactos que tienes tú, algo muy malo estás haciendo en tu vida, de verdad. Algo terrible estás haciendo en tu vida. Es el mismo cuento de la gente en esos países que dice, los migrantes nos quitan el trabajo. O sea, mira, si un carajo recién llegado, que no conoce el sistema, que no tiene amigos, que no tiene las competencias que tuviste tú, te quita el trabajo, eso habla muy mal de ti. Y además no hay ningún caso en Venezuela de ciudadanos quitándole trabajo a periodistas. O sea, eso no ha pasado. Entonces, superen esa discusión. Venezuela tiene que cambiar esa legislación y en algún momento nos adaptaremos. Por cierto, la ONU declaró en 2014 que las legislaciones, por ejemplo, tenían que empezar a garantizar el anonimato como derecho. Y la Constitución venezolana prohíbe el anonimato. ¿Eso qué significa? Bueno, que tenemos que cambiar la Constitución en algún momento. Sigo con las preguntas y me avisan por chat si vamos cerrando, porque no sé cómo vamos de tiempo, pero a mí me encanta hablar. Alejandro Herrera, BusTV también. Desde su perspectiva, ¿cómo cataloga el uso de humor en la producción periodística? ¿Cómo este ha calado e influido en la audiencia desde su perspectiva? Alejandro, vamos a decirlo de esta manera, un periodista sabe contar historias, un periodista sabe contar cosas. Por lo tanto, su área de trabajo es el lenguaje, son los relatos. Tienes que entender el humor como una herramienta de muchas más que hay para contar cosas. Entonces, ¿el humor es válido? Sí, claro que sí, siempre que esté en función de poder contar mejor una historia. Porque lo importante es que sea verdad, que sea verosímil, que sea veraz, que esté bien hecho, que tenga buen método. Si ahí puedes
poner algo de humor, perfecto. Pero que el humor no te coma lo informativo. Mucho cuidado con confundir la información y el entretenimiento con infotainment. El infotainment es otra cosa. El infoentretenimiento es otra cosa. Es otro género, se trabaja de otra manera. Tiene mucho que ver, por ejemplo, ahorita con los late nights, sí, que es otro formato, pero moja con eso. Primero tienes que aprender a hacer bien la información para luego aplicarle algo de humor, pero funciona. Y ustedes que están en calle, que están frente a la gente, claro que funciona y es súper efectivo. Pero no es la única. Liliana Rivas, comunicación de la ULA. ¿Algún consejo para el periodismo local? Sí, Liliana, me encanta. A mí ese tema me apasiona demasiado, lo hiperlocal. Trabajar con contenidos geolocalizados. Alimentar referencias en plataformas digitales sobre las cosas que ocurren alrededor. Es decir, tú tienes que hacer que tu entorno exista en Internet. Imagínate que entres a Google Maps, en Google Maps de tu pueblo, de tu pequeña ciudad, de donde tú seas. Yo soy de Charallave. Y empiezas a ver que hay negocios, plazas, lugares históricos que no existen en Google Maps. Bueno, es tu trabajo ponerlos ahí, ubicarlos, hacer que existan. Entrar a Wikipedia y ver la descripción que hay sobre tu localidad y agregar todas las cosas que no estén, hacer que Wikipedia sea más grande. Y luego en tu propio blog empezar a generar contenidos bien etiquetados, geolocalizados, fotografías de Instagram, de Flickr, que estén geolocalizadas para que seas referencia allí. De cara al usuario, generar contenido que sea de su interés, pero que además muestre no solamente lo que le pasa, sino quién es responsable en la cadena de mando. Eso es muy interesante. El periodismo local no es decir que se te rompió la tubería de agua en la esquina. Es decir, que la tubería de agua en la esquina es responsable del catastro municipal, que el funcionario es fulano de tal que está en la oficina de la alcaldía tal. Es hacer seguimiento del poder chiquito, del poder pequeño, de buscar el presupuesto de ese municipio y mostrarlo. Es una cosa súper apasionante. Y en tercer lugar, ténganlo en cuenta, te permite conocer a la gente y tenerla en tu propia base de datos. Una facultad que podemos tener los periodistas en la actualidad es tener nuestras propias bases de datos, de fuentes informativas y de audiencia. Decirle a la gente que está en lo hiperlocal, oye, yo tengo este boletín de información de mi barrio, de mi zona, y si tú me das tu correo electrónico, todos los días o todas las semanas te va a llegar un boletín, un newsletter a tu correo con la información que estoy creando. Fíjate que ni siquiera le estás diciendo, visita mi página, ven a mi página, sino mira, tú te suscribes o yo te suscribo y va a llegar directo a tu correo todos los días. Por ejemplo, si ustedes se suscriben a mi Patreon, el Patreon que tengo junto a Naki, patreon.com/Naki Luis Carlos, ahí hay unos contenidos que son pagos, la gente paga y los recibe, pero los que están suscritos, los que están allí sin pagar, igual reciben la notificación de contenidos nuevos que son abiertos y gratuitos. Y yo gano con eso porque sé que tengo lectores fieles que les va a llegar la información a su correo electrónico. Entonces aprovecha esas tres cosas que te dije y vas a tener una potencialidad interesantísima. Luis Carlos, dice Eduardo Becerra, ¿existen plataformas o páginas donde consigas qué publicaciones o cadenas son spam? Sí, pero a veces el ritmo es lento. Tú tienes en Venezuela distintas plataformas de fact-checking, pero que a veces tardan una tarde, un día en darte respuesta. No es que si tú recibes el WhatsApp, lo vas a ver automáticamente en una página. Hay un grupo de Telegram, yo les recomiendo que usen Telegram, que se llama Cazadores de Fake News. Y es divertido porque son ciudadanos, así como hay periodistas ciudadanos, son fact-checkers ciudadanos. Son personas que mandan allí sus cadenas de WhatsApp y el resto las desmiente o ve de dónde salieron. Avip Tajan pregunta, ¿qué capacidad crees que tienen los medios televisivos en Venezuela en comparación a las redes sociales? Los medios televisivos se hicieron, los nacionales, se hicieron irrelevantes para la vida de la gente. Ya no importan, ya no te modifican tu ritual de consumo, ya no los estás prendiendo a la hora que es, ya no hay un programa que todos estemos viendo, ya no tienen ese impacto, pero podrían tenerlo. Entonces no hay que despreciarlo, le llegan todavía a muchas personas y qué bonito podría ser combinarlo o empezar a generar contenidos que a la televisión le parezcan interesantes y entonces ser reseñado allí. Yo siempre he pensado que lo que estamos haciendo nosotros en este momento con web shows en internet es como nuestro gimnasio para probar cosas, probar maneras de hacer cosas, para que cuando haya democracia sin problema volver y hacer televisión.
porque te permite tener un cañón más grande, sin abandonar Internet, pero puede tener potencialmente mucho poder. En este momento, no. Joaquín Rodríguez dice, ¿podrías darme tres tips para generar contenido periodístico de interés en las redes sociales? Joaquín, cásate con un tema que te apasione, cásate con un tema que te obsesione, suscríbete a las alertas de Google sobre ese tema. ¿Sabes hacer alertas de Google? Entras a Google, alertas, pones las palabras claves que quieras y en tu correo vas a recibir todos los días información nueva que aparece en Internet. Y luego tú por tu cuenta procésala, ten ideas propias, genera cosas a partir de eso que lees, pero lee mucho, y entonces empiezas a generar contenidos absolutamente nuevos. Cuando en tus redes sociales presentas cosas con un enfoque que nadie más había visto, significa que estás agregando valor y mostrando tu propia voz, que es importante. Si publicas lo que publica todo el mundo, a la cola, porque en esa cola hay un montón de gente que quiere hacer notas de prensa. Si lo que sabes es poner tu propia voz y contar las cosas como solo tú las puedes hacer, vas a empezar a tener una voz más relevante, más visible frente al resto. Carla Carrasquero. Actualmente en las redes hay una cantidad infinita de información, pero se cuestiona mucho su validez o pertinencia al momento del periodista utilizarla como fuente. ¿Consideras que eso es una fuente fiable o hay que descartarla? Querida Carla Carrasquero, lo que sea que consigas en Internet, lo que sea que te pasen como filtración, lo que sea que te diga el primo de un tío, de una sobrina, de un cuñado, lo que sea, es un insumo informativo. Y tu tarea es procesarlo, tu tarea es desmentirlo. Lo que no puedes decir es, esto es verdad porque lo vi en Internet. Eso te convertiría en una tía abuela de cualquiera de nosotros. Lo que no puedes decir es, esto es verdad porque me lo dijo el primo, el sobrino del cuñado que está cerca del que le pasea a los perros a Tibisay Lucena. No, pero tampoco puedes despreciarlo, tampoco puedes decir, esto es mentira porque está en Internet. Básicamente, tomas el insumo, le pasas tu método de verificación, que es buscar fuentes independientes, fuentes que sean las especializadas en ese tema, buscar si alguien lo publicó antes, cómo se ha dicho, qué se dice al respecto, y después sí publicar. Entonces, no soy quien para decirte esto es fiable o esto se descarta. No, es tu trabajo, pero no es el medio el que convierte algo en fiable. El medio, digo, Internet o cadena de WhatsApp, no es eso. Daniela López, en tu experiencia, ¿cuál es la mejor red social para empezar a crear una audiencia como periodistas o generadores de contenido de interés? Vamos a ponerlo de esta manera, Daniela. Si produces mucha información en tiempo real, cosas que están pasando ahora y que hay que narrar, Twitter puede ser importantísimo. Si estás en la primera línea, en el front line de un conflicto, imagínate que tú estés en el Hospital Central de Trujillo, donde están pasando unas cosas horripilantes. Tú estás ahí, tienes un contacto interno y puedes narrar lo que pasa, dale por Twitter. Y genera hilos y construye historias y el resto te seguirá y dirá, wow, qué bueno esto. Pero si te dedicas, por ejemplo, a fuentes como gastronomía, turismo, viajes, si eres tú de tener buena imagen, de saber hablar en cámara, de dominar lo audiovisual, mantente en Instagram, o sea, mantén más fuerza en Instagram, porque Instagram te permite hacer fotos, hacer videos, hacer live, eres tú, y además, si no tienes problemas de expresión, pues te va a ser mucho más sencillo. Los que tengamos más problemas de expresión, podemos escribir, ver el texto, pensarlo mejor y entonces tuitear. Cada quien es brillante donde puede, ¿no? Cada quien tiene sus propios talentos. Entonces, entre esas dos redes está. Pero, que no se te olvide a ti ni a nadie, no está de más que se abran un blog en Blogspot o en WordPress y esas cositas que van haciendo todos los días, acumúlenlas en el blog. ¿Por qué es importante el blog? Porque es el que va a posicionar su nombre, su trabajo en el buscador de Google. Van a aparecer en el buscador de Google. Si tú tomas fotos y las pones en tu Instagram, no aparecen en las imágenes de Google. No es tan fácil. Si tomas las fotos, las pones en Instagram y después también las pones en tu blog y las etiquetas bien, van a aparecer en Google. Entonces, también véanlo como la manera de existir en la Internet pública. Mariana, no sé cómo vamos de tiempo. Yo sigo respondiendo porque me encanta, pero ustedes me dicen. Mariana Castillo, comunicadora de la UNER Guárico. Qué fino Guárico. Está Rómulo Gallegos.
¿Qué opinas sobre adquirir una primera experiencia en un medio donde no estás de acuerdo con la línea editorial, tomando en cuenta las adversidades de la pandemia? Mariana, no estar de acuerdo con una línea editorial es democrático, ¿sí? Sí. Tú tienes el derecho a disentir, tienes el derecho a no pensar igual. Pero si por ese disenso tienes que callarte la boca, tienes que mentir, tienes que manipular, tienes que hacerte partícipe de cosas no democráticas, básicamente, si estás trabajando para un medio del Estado, sal de ahí. Sal de ahí porque no estarías aprendiendo a hacer periodismo. Estarías aprendiendo a traicionarte, a traicionar las cosas en las que crees, y básicamente, si son medios del Estado, es uso de recursos públicos para financiar propaganda. Eso es corrupción. O sea, pudiese estarte vinculando a una red de corrupción. Y si es un enchufado que está manteniendo un medio de comunicación, básicamente estás usando plata robada. Entonces, para que duermas tranquila, ¿sí? Para que duermas tranquila, lo mejor es no trabajar allí. Eso no te va a dar más experiencia, más bien puede rayarte, más bien puede afectar en tu reputación. Ojo, entiendo que en las regiones es difícil conseguir trabajo, entiendo que en las regiones además puedes ser señalado y acusado porque además tienes menos capacidad para defenderte, pero también hay que hacer las cosas bien. Entonces, ese asunto de las líneas editoriales, manéjenlo con cuidado porque un principio de los médicos, de los periodistas, de mucha gente es no hacer daño. Y en ocasiones uno puede hacerse eco de medios de comunicación que hacen daño. Midelmar Guillén, estudiante de la ULA Táchira. En la actualidad se habla mucho del boom de los fake news, de las noticias falsas. Cuando estaban en su mayor auge los medios tradicionales, ¿esto también se veía con regularidad o es algo que nació en la era digital? Qué buena pregunta, Midelmar. Eso nos da para 2 horas más de conferencia. Así que prepárense. Siempre ha habido noticias falsas, siempre ha habido propaganda, siempre ha habido manipulación para cambiar el entorno de opinión pública. La diferencia es que hoy día tienes mucha más gente conectada que decide qué consumir, que tiene el poder de decidir qué consumir. Por lo tanto, habrá gente que consuma cosas nocivas, cosas tóxicas. Hay gente que consume cosas que son mentiras, pero solo porque le dan la razón. Entonces, esos grupos se radicalizan. Esos grupos tienden a comprar las noticias falsas más fácilmente y son entonces más visibles. Por eso es que tú de pronto dices como, oye, ¿qué pasó aquí? Los estúpidos se multiplicaron. O sea, la gente que está en contra de las vacunas, que cree que la Tierra es plana. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Los idiotas se multiplicaron? No, es que siempre han estado ahí, pero ahora son visibles. Ahora se organizan. Ahora entre ellos se dan la razón. Ahora entre ellos te atacan. Entonces, es una locura. Pero la segunda dimensión de esto, y cuidado, es que las noticias falsas no funcionan generando algo falso para todos, generando algo falso que le llegue a todo el mundo. Es que ahora Internet te permite escoger la audiencia. Ese fue uno de los grandes problemas de la campaña política en Estados Unidos en la elección pasada, y es lo que se está discutiendo ahora con el boicot a Facebook. Y es que si yo voy a mentir y yo te voy a decir que el agua está contaminada, yo no lo voy a publicar en Facebook y ya, público, sino que yo lo publico en Facebook y luego le digo a Facebook, ok, esto lo vamos a promocionar en las cuentas de personas de más de 50 años que no hayan terminado la secundaria, es decir, vamos a buscar a la gente más ignorante que te consigas, que además viva en las afueras de las ciudades. Entonces terminas mintiéndole a la población más vulnerable y generas mucho más daño. Mosca con esto, la noticia falsa no está hecha para manipular a todo el país, porque se cae. En estos días Globovisión mintió diciendo, bueno, lo que queda de Globovisión, mintió diciendo que Alex Saab estaba siendo liberado en Cabo Verde. Y era mentira. Y esa mentira, esa verdad les duró, esa información falsa les duró 10 minutos. A los 10 minutos estaba muerto eso. Pero si lo hubiesen hecho en un entorno más chiquito, con gente que se cree cualquier cosa, que tiene un sesgo de confirmación dañado, haces daño. Entonces, ese es el fenómeno nuevo del fake news en la era digital. Que las audiencias lo multiplican porque tienen poder para hacerlo y porque tú como mentiroso, tú como persona que participa en un espacio de propaganda, puede diseñar la audiencia que lo va a recibir. Ese es el cambio, Midelmar. Y qué fino, lo pude responder en pocos minutos y no en 2 horas. Hay que ir cerrando la ronda de preguntas para, darle fin a esto. Así que, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Veo a un montón de gente en la lista.
Les recuerdo que estoy a la orden en mis redes sociales, @Luis Carlos en Twitter, Luis Carlos Díaz B en Instagram. Ahí en Instagram hoy a las 9 de la noche tengo un live que se llama Todos Locos para hablar de la pandemia y los políticos. Y nos vemos en redes, sobre todo en YouTube, Naki Luis Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo grande. Hola Luis Carlos, ¿me escuchas? Yo me puse en mudo, pero estoy aquí unos minutos más. Ok, Viviana ya debe estar por conectarse. Si quieres, puedes terminar de leer las preguntas que tienes hasta donde cerramos el ciclo de conferencia formalmente, el ciclo de preguntas, perdón, y puedes terminar de contestar esas preguntas. Quedó una sola de... Ah, no, hay dos. María Fernanda Peña dice, ¿qué tip das para ganar audiencia en las redes sociales? María Fernanda, la receta que da todo el mundo es información de interés para la gente. Yo te diría que le sumes más cosas a eso. Información útil, información para tomar mejores decisiones, información sobre las cosas que no sabe. Creo que eso a veces se nos olvida, información sobre las cosas que la gente no sabe. Es súper agradable que la gente sienta que está aprendiendo contigo, que la gente aprendió algo más. Eh, Ponle picante, ponle entretenimiento, ponle interés, cuenta las historias de una mejor manera. Aquí hay algo que a mí me encanta decir y es que estamos en un momento en el que no basta que seas bueno. Sí, yo soy bueno y estoy cubriendo el drama de los pobres niños desnutridos en Venezuela y como es una noticia dramática y que, no, y que hay que atender porque hay que ser buenas personas, tú la tienes que leer y la tienes que ver. No, a la gente le da igual. La gente de verdad puede ser muy indiferente con cosas que son duras. Entonces, tu rol es saber empaquetarlo. No significa dar lástima y tomarle la foto al pobre niñito temblando en una cama, sino ver de qué manera lo vinculas con lo que la gente está viviendo. Entonces, esa es la parte donde no hay respuesta clara, donde no hay una receta clara. Te toca ver cómo lo presentas. Recuerdo un trabajo del Pitazo que ganó un premio, donde un modo de abordarlo era no hablarte del hambre del chamo, sino hablarte de lo que estaban dejando de crecer y cómo los venezolanos iban a ser más pequeños en las próximas generaciones. Entonces tú estás dando un giro que dice, epa, ya va, ¿cómo es que vamos a ser más pequeños? Y conectas entonces con el tema de la alimentación. Entonces, es saber darle la vuelta a las cosas y presentarlas. Omaira Labrador, un placer, Omaira, de verdad, qué bueno, del diario La Nación. ¿Cómo se están moviendo las audiencias de los medios digitales en Venezuela? Es decir, ¿los contenidos sí llegan a la mayoría? Omaira, la respuesta es no. Las mayorías en Venezuela están desconectadas. Y los que están en Internet, pues la mayoría tiene pocos datos. Y no hay ningún medio de comunicación hoy que ponga titulares en la opinión pública, que tú digas, este titular modificó cómo piensa un país. Ya no hay alto impacto. Entonces, lo que tiene que hacer uno es tratar de impactar en esos espacios donde está la audiencia. Por eso a veces hay que trabajar para las redes sociales, hay que valerse de compañeros, de amigos, de aliados, hay que, bueno, ligar que puedas pegar una cosa viral a la semana, pero no todos los días. Y apostar a ver si hay algún tipo de lector fiel que quiera recibir tus boletines o que quiera revisarte todos los días. Pero de resto es muy complicado. Internet está impactando en las audiencias hiperinformadas, en las audiencias, no hablar de clases sociales, sino gente que está preocupada por saber lo que ocurre, pero a las mayorías pasivas no. Las mayorías pasivas, y más en un drama humanitario, están pendientes de ver cómo viven, ¿no? Cómo sobreviven. Entonces también tocaría hacer una suerte de periodismo sobre esa, no sobre el drama que estamos viviendo, sino cómo superarlo. Yo creo que la gente leería más si las notas dijeran dónde conseguir mayores ofertas, dónde hay mejores precios, cómo comer mejor, cómo generar nuevas fuentes de ingreso, sí, cómo curarte o cómo protegerte. Nos toca hacer un periodismo de contingencia muy complicado, muy complicado. Entonces, es un reto grande para el que no hay receta fácil. Aymara, muchísimas gracias. Nos saludan aquí y a mí.
y ya Divi me dice que se había cerrado el ciclo. Así que bueno, listo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta horita. Espero que no se pierdan a Ricardo de Búfalo. Así es, muchísimas gracias, Luis Carlos, estamos súper complacidos y yo estoy segura que todas las personas están muy, muy complacidas con esta conferencia. Gracias por habernos dado esta horita tan enriquecedora para todos la disfrutamos muchísimo y por aceptar nuestra invitación. Esperamos pues en el momento adecuado tenerte acá con nosotros en la universidad. De verdad, muchísimas gracias y deseamos éxitos en todos tus proyectos. También agradecemos a todas las personas que se conectaron hasta este momento. Recuerden que la conferencia va a estar disponible en la plataforma Aula 7 y allí vamos a terminar de contestar las preguntas. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día.